donde la frontera rusa termina. El ruso frontera adentro. no termina en ningún lado. Bueno, Putin ya está rechazando este plan también. No es solo Ucrania y Europa. Y la parte más graciosa de todo esto es que el propio propagandista de Rusia, Kirill Dmitrov, escribió: todo esto básicamente le da a Rusia todo lo que quiere. Y ahora Putin lo está usando como una táctica de negociación para pedir más concesiones, solo para poder alargar la guerra. Esto nos dice cuál es el verdadero objetivo, al menos para el lado ruso. Todo el plan está diseñado solo para retrasar las sanciones y dañar activamente la defensa ucraniana. Los 300.000 millones de dólares en fondos rusos congelados que casi iban a Ucrania, ahora están en el limbo. Y eso es exactamente lo que Putin quería. Ahora Putin ve una oportunidad para seguir presionando por más. Y estas han sido las tácticas de negociación rusas desde el principio. Se basan en el engaño. Los rusos seguirán presionando por más mientras les permitamos que nos manipulen. Esto no lo digo yo, lo dijo el presidente Nixon hace décadas. Escuchen. Él lo dijo. Según entendemos, debemos colocar nuestro sistema armas balísticas de medio alcance a 1.200 millas de Moscú, y yo dije, no, eso no es correcto. Entiendo que acordamos a 1.500 millas. ¿Por qué a 1.500 millas? ¿Quieres ponerlo en euros? Y yo dije, no, según entiendo, son 1.500 millas. Y luego él simplemente lo dejó así, diciendo, está bien, 1.500 está bien. Y recuerdo que Enrique Kissinger me pasó una notita. Dijo, toda esta cumbre valió la pena solo por ese intercambio. En todo caso, Brezhnev estaba tratando, por supuesto, de jugarnos una rápida. Pero gracias a la buena preparación de Kissinger y a que yo estaba bastante bien informado al respecto, pudimos decir que no. Nos mantuvimos firmes y él aceptó los 1.500. Creo que la razón por la que hicieron eso fue simplemente para ponerme a prueba. Querían ver qué tanto quería yo un acuerdo. Probablemente ya lo habían intentado antes con Kissinger y él dijo, bueno, no puedo, porque no puedo hacerlo sin consultar al presidente. Él siempre fue muy bueno haciendo eso. Así que vinieron conmigo, básicamente apelando a la instancia más alta. Y cuando vieron que yo tomé exactamente la misma postura, se echaron para atrás. Ellos investigan en todos los lugares que pueden y, como solía decir Lenin, él decía, exploren con bayonetas. Él decía, si es blando, avanza. Si es acero, retírate. Aquí hallaron acero y se retiraron. ¿Sabes cómo? Ayer mencioné que había puntos buenos en el plan de paz de 28 puntos. Había muchos problemas, pero aún así había algunos puntos que eran buenos para Ucrania. Bueno, ahora los rusos están diciendo que necesitan discutir esos puntos. Una fuente del Kremlin y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dice que Trump quiere cerrar el acuerdo rápido, pero Putin no. La fuente continúa diciendo que el plan no está listo, lo cual todos sabemos no está listo. Pero es por una razón diferente. Los rusos dicen que este plan no está listo. Pero los rusos piensan que no está listo, porque aún deben tratar las garantías de seguridad para Ucrania, el tamaño de su ejército y las sanciones, así como los 300.000 millones de dólares en activos rusos congelados. Así que, en esencia, todo lo que beneficie a Ucrania. Los rusos están diciendo, al menos de forma anónima, que, oye, ellos no están de acuerdo con todo eso. Y esto nos dice exactamente cuál es su táctica. Supongamos que Ucrania acepta todo el plan de 28 puntos, y no estoy diciendo que deban hacerlo, solo estamos diciendo, supongamos que lo hacen bien. Los rusos solo van a alargar esto aún más y pedirán aún más concesiones. Esto es algo que el propio Putin ya está insinuando. En su discurso público más reciente, el primero desde que se hizo público este plan de 28 puntos, esto es lo que dijo, escuchen. No es un secreto el plan de paz del presidente Trump. Para resolver la situación en Ucrania, ya se había hablado antes de la reunión en Alaska. Y durante esa discusión previa, la parte estadounidense nos pidió hacer ciertas concesiones para nos pidió mostrar lo que ellos llamaron flexibilidad. El objetivo principal de nuestra reunión en Alaska. Durante las conversaciones en Anchorage, confirmamos A pesar de ciertas nosotros, sin embargo, problemas. Complicaciones de nuestra parte. Estamos de acuerdo con esas sugerencias y estamos listos para mostrar la flexibilidad que se nos pidió. Informamos en detalle
a todos nuestros socios y amigos en el sur global, incluida China, India, República Popular Democrática de Corea, Sudáfrica, Brasil y otros países, y los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, por supuesto todos, nuestros amigos y socios. Me gustaría enfatizar cada uno de ellos apoyado y defendió a esos. acuerdos. Y Como vemos, después de nuestras conversaciones en Alaska, hubo una cierta pausa tomada por los Estados Unidos. Esto ocurrió por la verdadera negativa del presidente Trump al plan de paz. Y creo que esta fue la razón de su nueva versión, el plan de 28 puntos. Tenemos esto. el IM, Plan recibimos a través de nuestros canales de cooperación y supongo que puede servir como base para la versión final. del acuerdo de paz. Y además de esto, dice que no ha discutido este plan con sus asesores. Pero según él, esto podría ser un buen punto de partida para algo que sea la solución final. Esto significa que Rusia no estará de acuerdo, pero puede empezar a usarlo. Y puede que te sorprenda escuchar esto, pero esto es exactamente lo que Putin hizo después de la reunión en Alaska también. En Alaska, Putin le dijo a Estados Unidos que no tiene problema con tropas extranjeras en Ucrania. También está dispuesto a reunirse con Zelensky y buscar un alto al fuego. Pero en cuanto salió de Alaska, rompió todas esas promesas. Para Putin, el objetivo no era la paz, sino ganar tiempo para la economía rusa. Él quiere retrasar las sanciones y retrasar cualquier tipo de presión que pueda colapsar todo esto que está usando para mantener su guerra en marcha. Si quieren más pruebas de eso, escuchemos a los medios rusos y lo que le están diciendo al público ruso, porque están siendo tan claros como se puede ser. Otra señal que Vladimir Putin podría enviar a Washington es que no planea reunirse con el presidente Zelensky para firmar un acuerdo de paz, algo que Donald Trump le había instado a hacer hace unos meses. Izvestia informa que Vladimir Putin habló sobre el liderazgo político de Ucrania, que desde marzo del año pasado se ha vuelto más como un grupo criminal organizado que ha usurpado el poder. Esta postura no es nueva. Vladimir Putin lleva tiempo intentando deslegitimar al presidente de Ucrania. Pero repitió esa idea aquí el mismo día en que Kiev confirmó que había recibido de Estados Unidos un borrador de plan de paz. Ya mencioné que Rusia no ha mostrado intención de ceder hasta ahora, y Moskovsky-Komsomolsk confirma que después de Alaska la cumbre Trump-Putin será en agosto. De nuestra parte, no hubo gestos de buena voluntad, solo una intensificación de los ataques. Y quiero recordarles a todos, este plan fue elaborado en una reunión entre Steve Witkoff y el propagandista ruso, el segundo al mando de Putin, Kirill Dimitrov. Pero ahora, Putin está diciendo que este no es un plan definitivo. Aquí es donde quiero abordar uno de los argumentos que veo que algunas personas hacen en línea, donde dicen que si los ucranianos no están contentos y los rusos no están contentos. Este podría ser un buen inicio, ya que toda negociación de paz exige concesiones de ambas partes, lo que implica que ambas estarán insatisfechas con algún aspecto. Pero muchos olvidan que este plan perjudica activamente la capacidad de Ucrania para defenderse de varias formas. Pero una de las formas más importantes es el tema de los $300 mil millones en fondos rusos congelados. Déjame explicar a qué me refiero. Verás, durante las últimas semanas estuvimos hablando sobre cómo Europa se estaba preparando para darle parte de este dinero de los fondos rusos congelados a Ucrania, para que Ucrania pudiera usarlo en su defensa. Ahora, solo para dar un poco de contexto, cuando Rusia lanzó esta invasión, tenía alrededor de $300 mil millones en bancos occidentales. Todo este dinero fue congelado. De esos 200 en Europa, el 80% está en un banco específico en Bélgica. Por eso Bélgica era la que estaba retrasando este plan de dar este dinero a Ucrania, y no porque Bélgica sea pro-Rusia ni nada por el estilo. Tenían muy buenos argumentos para esto. Decían, por ejemplo, que en el futuro, si hay un acuerdo de paz y Rusia quiere recuperar su dinero, queremos evitar ser los únicos responsables. Eso decía Bélgica y parece justo, ¿no? Si todos quieren devolver el dinero, todos deberían ser responsables de ello, no solo Bélgica. Entonces, para abordar estas preocupaciones, la Unión Europea estaba ideando este plan, donde le darían préstamos a Ucrania, que eran aproximadamente la misma cantidad que el dinero que Bélgica y todos los demás países europeos tenían.
Y luego, ese préstamo que recibe Ucrania estaría respaldado por los fondos que están en la cuenta bancaria. Y Rusia podría recuperar los fondos de la cuenta bancaria en el futuro. Si hay paz, si paga reparaciones de guerra a Ucrania, que todos sabemos, Rusia nunca haría. Así que, técnicamente, la Unión Europea nunca tendría que devolverle el dinero a Rusia. Y legalmente, la Unión Europea estaría segura o más segura. Este era el plan que aún se estaba discutiendo y parecía un muy buen plan. Y la discusión final se suponía que sería en diciembre, que está a solo 2 semanas o ahora a 1 semana. Bueno, supongo que ese plan se retrasará indefinidamente, incluso si este acuerdo de paz no se concreta. Porque este acuerdo de paz incluye un punto que dice, oye, Rusia solo tiene que pagar $100.000 millones a Ucrania y pueden recuperar la mayor parte del dinero que ha sido congelado. Ahora, incluso si el acuerdo de paz no se concreta, solo el hecho de que ese punto esté ahí lo hace mucho más probable. A los países europeos les preocupará entregar este dinero a Ucrania, porque en el futuro existe el riesgo de que tengan que devolver este dinero a Rusia legalmente. Eso implica que los contribuyentes europeos deberán devolverlo. Y debido a esa preocupación, Ucrania va a tener dificultades para conseguir los fondos que necesita desesperadamente para seguir financiando su defensa. Y ese es uno de los grandes problemas que causa este plan. Eso no va a desaparecer, incluso si este plan, digamos, dentro de 1 semana, simplemente queda muerto en el agua. Además, este plan retrasa la presión sobre la economía rusa. Hace apenas 2 semanas, el presidente Trump hablaba él mismo sobre el proyecto de ley del Senado, el proyecto que está en el Senado. Eso le permitiría imponer aranceles del 500% a países que apoyan la maquinaria de guerra rusa, como China, India, Turquía y Brasil. Podría usarlo en cualquier país, aumentando la presión sobre Rusia y afectando más la cuenta bancaria de Putin. Bueno, ahora esas sanciones están retrasadas probablemente por un tiempo, por decirlo menos. Eso significa que este plan está perjudicando la capacidad de Ucrania para defenderse y también le está dando a Rusia más margen para continuar con su invasión. Y, a su vez, este plan realmente no tiene mucho en cuanto a lo que Rusia está cediendo en concesiones. Este reportero le hizo una versión de esta pregunta a un alto funcionario estadounidense. ¿Qué concesiones le ha dado Putin a Steve Witkoff, quien ideó este plan? La respuesta fue que la concesión de Putin sería no intentar tomar el resto de Ucrania. Quiero dejar algo claro. Mucha gente ha hablado sobre Pokrovsk y el avance de Rusia ahí, pero incluso si Rusia toma la ciudad, que no controla en este momento, no controla toda la ciudad. Aunque la tome en las próximas semanas, eso no significa que Rusia esté cerca de controlar toda Ucrania. Recordando que en 3 años, Rusia capturó menos del 1% de Ucrania y perdió más de 1 millón de hombres para lograrlo. Putin no tiene recursos ni personal para controlar toda Ucrania. Y esta es exactamente la razón por la que Putin está gastando tanto dinero en propaganda. Porque quiere que el mundo crea que su ejército puede tomar el control de Ucrania, porque en realidad no puede. Pero si el mundo cree que puede, dejarán de apoyar a Ucrania. Y eso de alguna manera ayuda a los rusos en las líneas del frente. Pero lamentablemente, parece que funciona, aunque sea temporal. Porque Estados Unidos en este momento está tratando de que Ucrania acepte este acuerdo sin ningún cambio, lo cual, por supuesto, Ucrania no puede hacer. No pueden ceder territorio que Rusia no controla solo por la paz. ¿Te refieres a él? ¿No le gusta? No está claro. Técnicamente más o menos lo estaba. Tendrá que aceptarlo. Y si no le gusta, entonces, ya sabes, deberían seguir luchando contra ti. La primera sugerencia que hizo, sin embargo, fue que si él no lo acepta, que Estados Unidos retiraría su apoyo a Ucrania. Bueno. En algún momento tendrá que aceptar. Él aún no lo ha hecho, ¿recuerdas? En la oficina oval no hace mucho le dije, no tienes las cartas. No lo olvides, yo heredé esta guerra. Esta guerra nunca habría sucedido. Yo heredé esta guerra. Y pensé que él debió haber hecho un trato hace 1 año, hace 2 años. El mejor trato habría sido que nunca empezara. Ese habría sido un buen trato. Eso también se pudo haber hecho si hubieras tenido al presidente correcto, pero no tenías al presidente correcto. Ayer vi comentarios de personas diciendo que se joda todo esto. Ucrania seguirá luchando sin Estados Unidos. Esa no es la actitud adecuada, menos si estás en Estados Unidos, porque la inteligencia estadounidense sí juega un papel muy importante en todo lo que Ucrania está haciendo, especialmente los ataques a las refinerías, los ataques a las plantas de energía y los ataques a los puertos que estamos viendo. Sin eso, la guerra sería mucho más difícil para los soldados y ciudadanos ucranianos. No debemos ignorar a Estados Unidos,
ni dejar que se retire de la guerra, sino presionar más a la administración, porque la mayoría de los ciudadanos estadounidenses de ambos partidos apoyan a Ucrania. Y además de eso, la mayoría de los senadores apoyan a Ucrania, la mayoría de la Cámara de Representantes apoya a Ucrania. Si hay suficiente presión, la política interna se convierte en exterior o internacional. Así que si la administración ve lo que quiere el público, apoyarán a Ucrania. Eso significa ayudar a Ucrania. No debemos rendirnos con Estados Unidos, sino presionar más a la administración para que actúe correctamente. Eso significa compartir videos como estos, llamar a tus representantes y simplemente hablar de esto en tus redes sociales. Solo comparte un mensaje para que quienes te conocen lo lean.